Hola, buen día. Mi nombre es Tamar Sancho Almanacid. Soy estudiante de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Continental y actualmente estoy cursando la asignatura de Fisiología 2 a cargo del docente Pantoja Rivera Oscar Javier. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante, que es la estructura pulmonar y su mecánica para poder embarcarnos en este mundo de la fisiología pulmonar. Bien, cuando nosotros hablamos de pues esto hay que tener en cuenta la anatomía de los pulmones. Y es que en sí, el aparato respiratorio pues va a constar de tres zonas, ¿no? Una zona superior alta, las vías conductoras y por supuesto las vías terminales o alveolares. Cuando hablamos de las vías superiores o altas, hay que tener en cuenta que pues esto va a englobar a lo que son los sistemas de entrada, como por ejemplo la nariz, que recordemos, este va a ser el punto primario donde va a ingresar el aire y pues su epitelio va a estar especializado en pues atrapar las sustancias alérgenas, los microorganismos extraños, así como que se va a encargar de humidificar el aire que va a ingresar y pues calentarlo también. También vamos a tener la cavidad nasal, la boca y pues la laringe. De hecho, la laringe es la que se va a encargar de integrar estas zonas superiores con las vías conductoras. Ahora, va a tener dos funciones, como ya les decía. Por un lado, va a filtrar, y es que no van a pasar moléculas de más de 30 a 50 micrómetros hacia las vías respiratorias. Y por otro lado, se encargan de pues calentar y humidificar. En cuanto a las vías conductoras, pues como su nombre lo dice, conductos, conducen todo el aire hasta los pulmones. Esto, más específicamente, pues va a iniciar ¿dónde? En la tráquea. Y recordemos que nuestra tráquea va a llegar a un punto en el que va a tener una división dicotómica, es decir, va a dividirse en los bronquios principales y a partir de ahí toda la división es de dos en dos, de dos en dos. Por eso es que esta se llama una división dicotómica. Además, pues recordar que va a tener unas 16 primeras divisiones dicotómicas a nivel de la tráquea y luego va a haber más divisiones, pero más adelante. Por otro lado, recordemos pues que de los bronquios van a salir los bronquiolos y de los bronquiolos terminales, todo es una secuencia. Y el epitelio mucoso estas, de estos conductos, pues van a encontrarse sobre la fina membrana basal y más abajo de ellos va a estar pues la lámina propia y debajo de ellos el músculo liso. Ahora, en cuanto a las vías terminales, pues estas son las que se van a dividir 23 veces y recordemos que las últimas 7 generaciones van a ser más que nada como que una zona transicional, ya que aquí va a haber el intercambio gaseoso entre tanto los bronquiolos respiratorios, los bronquiolos tradicionales, los ductos alveolares y los alveolos. Y por otro lado, recordar pues que la velocidad de flujo va a disminuir. ¿Por qué? Porque recordemos que, mira, tu bronquio tenía un diámetro superior y a medida que va a ir avanzando, pues estos bronquiolos terminales se van a ir haciendo como que más chiquitos. Por ende, pues el flujo va a ir despacio, va a ir lento. Ahora, por otro lado, es importante mencionar pues los músculos de la respiración. Vamos a tener tanto músculos inspiratorios como músculos expiratorios. En cuanto a los músculos inspiratorios, el más importante recordemos que es el diafragma. Este diafragma va a tener tres porciones, una porción costal, una porción crural y un tendón central. En cuanto a la porción costal, es importante que recordemos que pues se va a contraer en el caso de el vómito. Los músculos intercostales también son muy importantes, pero los que hacen los inspiratorios son los músculos intercostales externos, que recordemos que pues van a estar de forma oblicua hacia adelante. Y también vamos a tener a los músculos abdominales. En cuanto a los músculos expiratorios, se van a encargar principalmente de que expirar. Cuando tú expiras, va a disminuir el volumen intratorácico. Entonces, también va a participar en lo que es la expiración forzada y pues los intercostales internos. Decíamos, recordemos que los externos eran inspiratorios, externos e inspiratorios. Son al revés. Quizá uno pensaría que podría ser diferente, ¿no? Pero son al revés. Y pues los inspiratorios son los internos y son oblicuos que van a ir de forma retrógrada. Ahora, en cuanto a la pleura pulmonar, recordemos pues que el pulmón va a estar protegido por la pleura. Esta pleura va a permitir los movimientos pulmonares y evitando rozamiento. Si no, esto sería doloroso.
va a tener dos capas. Tenemos la pleura parietal y tenemos la pleura visceral. La pleura parietal va a ser la que se va a encargar de pues recubrir la cavidad torácica que recubre a los pulmones, mientras que la visceral prácticamente está pegada a los pulmones, es como que parte del parénquima. El líquido pleural es de unos 15 mililitros a 20 mililitros normalmente, y se va a encargar de impedir esta fricción, lo que les decía, ¿no? Ahora, en cuanto al pulmón, recordemos que pues el 80% es aire y esto va a maximizar el área de intercambio gaseoso, lo que va a facilitar lo que es su función, respiración, la ventilación. Y va a tener también tejido conjuntivo que pues van a ser tres capas para apoyar al pulmón. Ahora, por otro lado, es súper importante que también mencionemos que lo siguiente. Eh, Vamos a tener tanto irrigación como flujo linfático. En la circulación pulmonar, toda la sangre, toda, va a pasar por la arteria pulmonar. Y de ahí va a llegar, pues, ahí va a llegar todo lo que es la sangre de la circulación sistémica. De ahí va a ir a red de los capilares de la víscera y se va a oxigenar y va a ir luego por la arteria izquierda. Y vamos a tener una circulación bronquial que va a incluir arterias bronquiales, que de hecho nacen de la circulación sistémica, y va a hacer su anastomosis con las venas bronquiales. Entonces es aquí donde tú vas a tener ese intercambio gaseoso. Ahora, en cuanto a los volúmenes, pues vamos a tener nosotros un volumen corriente, que también es conocido como volumen tidal. Este volumen de aire inspirado o expirado de cada respiración normal, pues en un adulto sano debería ser pues de 6 o de 7 mililitros por kilogramo, aproximadamente unos 600 mililitros. Y pues en el caso del volumen de reserva inspiratoria tienes que tener en cuenta pues que es el volumen adicional máximo de aire que se puede inspirar por encima del volumen corriente normal mediante la inspiración forzada. Es como que tú ya puedes hasta ahí, pero si puedo un poco más, ese es el volumen de reserva inspiratorio. Aproximadamente es de unos 3.000 mililitros. Igual en el volumen de reserva expiratorio. Entonces sería lo que yo expiro normalmente, pero intento expirar más. Entonces sería la cantidad adicional máxima de aire que se puede expirar mediante expiración forzada después de una expiración corriente normal, normalmente pues, de unos 1.000 mililitros, es menos que el inspiratorio. Y finalmente tendremos pues al volumen residual. Este es el volumen de aire que se va a quedar en los pulmones y las vías respiratorias tras la expiración forzada, y más o menos va a ser de unos 1.200 mililitros, y pues este volumen no puede ser exhalado, no va a salir. Bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, cuando nosotros hablamos de, pues esto hay que tener en cuenta la anatomía de los pulmones. Y es que en sí